Ya, vamos a partir con el primero entonces. Aquí nos preguntan, ¿cuál de las siguientes expresiones? Y voy a hacer este ejercicio porque estos son ejercicios que aparecen siempre. Siempre nos muestran alguna expresión y nosotros tenemos, como nos tenemos que encargar de encontrar cuáles son equivalentes, qué expresiones son equivalentes. ¿Ya? Entonces aquí en la parte de arriba tenemos, ahí bien pequeñito, AC más B más C y todo eso partido en C. Y nos preguntan si son equivalentes a las expresiones que están detalladas abajo. Aquí lo que siempre uno tiene que hacer es empezar a jugar con los números. No es como una regla general que nos diga qué tenemos que hacer con este ejercicio. Así solamente nos tenemos que poner a resolver. Aquí yo tomé la expresión que nos daban, aquí abajito, y igual uno tiene que estar como guiándose por las alternativas que uno tiene. Por ejemplo, aquí la A aparece separada. Y entonces la única forma de separarla es tomar esta parte y como arrancarla. ¿Ya? Igual siempre cada fracción tiene que quedar con el denominador. Podemos separar la A, pero la otra parte igual va a quedar con el denominador C abajo. Así que separé la A, se pudo simplificar. Y ahí fácilmente llegué a lo que era la segunda opción. ¿Ya? Después tienen que intentar llegar a la... Ahí ya tenemos la respuesta de que es la segunda, pero tenemos que ver por qué la primera y la tercera no serían. La primera, tenemos que ver que arriba no está la C. ¿Ya? La C la eliminaron. Y la verdad es que no existe ninguna forma de eliminar la C. Lo más cercano que tendríamos a este caso sería eh, el AC más B partido C y el C haberlo puesto afuera. Haber puesto el C aquí afuera y que esto fuera 1. Pero igual al comienzo sería AC y el C no se eliminaría, sino que iría sumando como 1. Así que la 1 no es posible llegar a ese resultado. Y en el caso del tercero, aún más descabellado todavía, porque además de que elimina la C al final, esta C la elimina, no está, sino que además el AC del comienzo lo multiplica por 2. Y eso ya sí que no nos podemos poner tan creativos como para multiplicar por 2. Eso no es posible llegar a ese resultado. ¿Ya? Así que siempre empiezan a simplificar y van a llegar a la respuesta y se van a dar cuenta que no va a ser posible llegar a la otra alternativa para poder descartarlo. Eso con el 1. Ya, este igual estaba bueno. Nos dice si P es igual a 4 y Q es igual a 3. Y entonces nos preguntan el valor de cierta expresión. Aquí la expresión que nos daban era esa. Y uno siempre tiene que estar atento a ver si se puede simplificar alguna cosa. Y eso es lo que sucedía ahí. Se podía simplificar el P más Q de abajo con alguno de los que está arriba. ¿Ya? Solamente borro el 2, ¿tú entiendes por qué solamente borro el 2, cierto? Porque en el fondo ese P más Q elevado al cuadrado es lo mismo que tener 2 veces multiplicando el P más Q. Y es lo mismo que tener eso. Entonces, en lugar de escribir eso nuevamente y borrar un solo paréntesis, mejor elimino el 2, que es lo que representa que esté los paréntesis 2 veces repetidos. Como para agilizar un poco el proceso, porque siempre tienen que recordar que esto uno tiene poco tiempo, uno tiene que ir como lo más rápido posible. Así que es una buena forma de ahorrar, como escribir hartas cosas. No les dije la clave. La clave de este ejercicio cuando nos dan los valores es intentar simplificar al máximo la expresión y después reemplazar los valores que nos dan. Porque si en este minuto con la expresión inicial yo me pusiera a reemplazar los P por 4 y los Q por 3, como la resolución sería mucho más larga del ejercicio. Entonces uno siempre tiene que primero simplificar la expresión y luego reemplazar los números. ¿Ya? Arriba ya no tendríamos mucho más que hacer. Y además de simplificar, algo bien útil es factorizar la expresión. Porque al factorizar nos van a dar como multiplicaciones mucho más pequeñas. En este caso, por ejemplo, el PQ de abajo, el P más Q de abajo se eliminó. Eso ya no está. Nos queda el de arriba, que eso lo dejamos igual acá. ¿Ya?
eso no cambia. Pero el paréntesis de la derecha lo factoricé. Eso es una suma por su diferencia. ¿Ya? Así que esa suma por su diferencia la dejo expresada como factores separados, que sería P más Q por P menos Q. Y en este punto ya está todo simplificado, solamente nos queda reemplazar los números, que en este caso es mucho más fácil, porque por ejemplo, P más Q sería 4 más 3, 7. P más Q nuevamente, o sea, por 7, 7 por 7. Y el tercer paréntesis nos quedaría 4 menos 3, eso sería igual a 1. Entonces la multiplicación sería 7 por 7 menos 1. Eso es igual a 49. ¿Ya? Entonces ahí nos ahorramos, no hice como el caso en el que hubiéramos reemplazado los números desde el comienzo, pero seguramente hubiera sido mucho más lento. O quizás no, pero generalmente es más fácil. Eso con el ejercicio. Si voy muy rápido o alguien tiene alguna duda, me puede preguntar y yo me devuelvo. Me puedo explicar las veces que sea necesario esto. Bueno, estos ejercicios de factorización lo voy a explicar igual, pero igual es importante este tema. Nos dice, ¿cuál de los siguientes son factores de... y nos dan una expresión algebraica? Entonces lo que tenemos que hacer que sería como una ecuación también, tenemos que factorizar esa expresión. Y aquí lo más simple es partir factorizando por 2, para que nos quede el x cuadrado sin ningún número al lado. Factorizamos la expresión completa por 2. O sea, dividimos este por 2, dividimos por 2 y dividimos por 2 y eso es lo que nos queda aquí abajo. Además de eso, tenemos que luego factorizar la expresión que tenemos aquí adentro. Recordemos que eso era encontrando dos números que multiplicados dieran menos 3 y sumados dieran menos 2. Ya eso se lo tienen que grabar, pero a fuego. Que la forma de factorizar esa expresión es encontrar dos números que multiplicados nos den menos 3 y sumados nos den menos 2. En este caso los números son menos 3 y más 1. ¿Ya? Y con eso ya tendríamos el ejercicio casi listo. Solamente nos faltaría ver dónde se encuentran nuestros factores que encontramos dentro de la alternativa. Nos damos cuenta que el factor número 2, digo, el factor 2, esta es la guía 11 de ejercicios de repaso. ¿Ya? La tienen en su clase. ¿Ya? Entonces, el 2 es importante, no se vayan a olvidar que ese 2 también es un factor de la expresión, porque la pudimos dividir por 2. Así que esa sería la opción 4, después tendríamos la opción 3 y la opción 1. Y por eso la respuesta correcta sería 1, 3 y 4. ¿Ya? ¿Bien con ese ejercicio? ¿Alguna duda? ¿No? Ya. Seguimos entonces ahora sí. Ya, esta está bien simple en realidad. Se puede ver bien extensa por el tema de que tiene hartas letras, hartos exponentes. Pero en realidad es lo más fácil. Yo creo que es lo más fácil que hemos visto hasta el momento. Porque solamente tenemos una suma por su diferencia. Tenemos aquí dos términos que están positivos, uno que está negativo y uno que está positivo. Esa es la suma por su diferencia de toda la vida. Entonces lo que yo hice, como que no cambié nada en la primera parte, solamente lo ordené para que fuera más agradable a la vista. Entonces dejé los positivos al comienzo y los que tienen distintos signos después de eso. Entonces la forma de resolver una suma por su diferencia es el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. ¿Ya? Entonces ahí el 5 pasó a ser 10, el b elevado a 3 elevado a 6 y el c elevado a 2 elevado a 4. Eso, una suma por su diferencia, solamente que a simple vista se veía un poco complejo. Bueno, aquí lo importante de este ejercicio es nuevamente lo mismo. Nos piden encontrar el valor de esa expresión de x cuadrado menos y cuadrado. Y eso es lo mismo que escribir una suma por su diferencia. Ya nuevamente la suma por su diferencia. Y luego tenemos que ver que estos dos valores son potencias. Aquí estos valores, el de
x más y el de x menos y nos los daban en el enunciado. Ya nos decían que era a elevado a m y a elevado a n. Al multiplicar esos dos valores aplicamos la propiedad de potencia, sumamos los exponentes y con eso llegamos al resultado. Tampoco quiero extenderme mucho en ese ejercicio. Ya, hay un par de ejercicios como de cuadrados, de rectángulos, y creo que solamente voy a hacer esto. Nos dicen, si el lado de un cuadrado de medida x centímetros aumenta en t centímetros, la diferencia entre el área del nuevo cuadrado y la del original en centímetros cuadrados es. Entonces, aquí voy a hacer un dibujo. Tenemos un cuadrado primero. Y luego tenemos otro. En el primero nos dicen que el lado es x. ¿Ya? El lado aquí es x y en el lado del segundo cuadrado, del nuevo, nos dicen que es x más t. ¿Ya? Y nos preguntan cuál es la diferencia de sus áreas. O sea, calcular el área de cada una y restarlo. Entonces eso, tal cual así como lo dije, para calcular el área de un cuadrado es lado al cuadrado. Entonces tomamos del cuadrado más grande y lo elevamos al cuadrado y se lo restamos a el área del más pequeño. ¿Ya? Y eso nos da una expresión algebraica, que en este caso podemos resolver el primero como un cuadrado binomio, ¿cierto? Sería x cuadrado más 2xt más t cuadrado. ¿Ya? Entonces el primero al cuadrado más el segundo por el primero por 2 y el segundo al cuadrado. El término que estaba afuera no había nada que hacer, ya estaba como calculado, no había nada más que calcular. Y llegamos a la conclusión de que se podía simplificar los x cuadrados. ¿Bien? Y solamente nos queda el 2xt más el t cuadrado. Y aquí uno podría pensar, ya, tengo listo el ejercicio, como que ya tengo ese es el valor de la diferencia entre ambas áreas. Pero a la hora de ver la alternativa nos damos cuenta que no está esa alternativa, porque se encuentra la alternativa como camuflada, entre comillas. Entonces tenemos que factorizar la expresión. En este caso tenemos que factorizarlo por t, porque ambos términos tienen la t dentro de como de sus letras. Entonces, como le explicaba antes en algún minuto, factorizamos por t es como que le quitáramos una t a cada uno de los términos. Factorizamos el primero por t, o sea, le quitamos una t. Nos queda solamente t y no t elevado al cuadrado. Y en el segundo término le quitamos una t también. Y aquí, como solamente tiene esta t, se queda sin ninguna y solamente nos queda 2x. Y ahora sí tenemos la respuesta correcta, que es la alternativa A, que es t por t más x2. ¿Ya? Así que eso con ese ejercicio. Voy a ir avanzando. Y si tienen alguna duda, me pueden preguntar. ¿Ya? Porque igual después tienen su control a las 7, así igual quiero como avanzar un poquito rápido. Más de lo común. Aquí nos dicen, si A y B son dos números reales mayores que 2, tales que A es igual a B, ¿cuál de las siguientes igualdades es falsa? Ya. Si nos dicen que A y B son dos números reales, pero que nos dicen A es igual a B, entonces como necesariamente A tiene que ser igual a B. Tenemos que partir de esa base. Si alguna de estas condiciones no se cumple con siendo A igual a B, no nos sirve. ¿Ya? Y de hecho buscamos las falsas, ¿ya? Y de hecho nos ponen en negrito y en bien grande que buscamos las que son falsas. Aquí la razón entre A y B es igual a 1. Eso es cierto, porque necesariamente tienen que ser el mismo número. Por ejemplo, la razón entre 4 y 4 eso es igual a 1. ¿Ya? O cualquier número que elija. En el caso de la segunda opción, estamos en problema aquí. Porque nos dicen que A por B es igual a elevado a B. O lo que sería lo mismo decir A al cuadrado. Bueno, A por A es igual a elevado a. Y eso no necesariamente es cierto,
Por ejemplo, al ponerlo con números, con un 2 por ejemplo. No, con el 2 no. Con 3. 3 por 3 es igual a 9. Pero 3 elevado a 3 es igual a 27. Entonces 9 no es igual a 27. No ocupé el 2 porque creo que con el 2 sí funcionaba. Porque 2 por 2 sí es 4 y 2 elevado a 2 es 4. En ese caso no servía. Así que igual no siempre ocupen un solo número, porque igual la mayoría de las veces como que uno en este ejercicio reemplaza por número, porque igual es como lo más simple que ponerse como a analizar qué pasaría en todos los casos. Entonces uno se va como a la situación práctica de poner un número ahí. Entonces, dice mayor que 2. Ya, bueno. Claro, entonces si el enunciado les dice eso, igual pongan ojo ahí. Y en el caso de la tercera, nos dice que A más B partido B es igual a más B partido A. Eso sí o sí es cierto porque B es igual a. Entonces ahí también esa alternativa tampoco nos serviría. Solamente la 2 sería falsa. Ya. La suma de dos números es 210. Y están en la siguiente razón, que es 5 es a 2. Y nos preguntan por cuál sería el número menor. Ya el número menor entre ambos. Entonces, como están en esa proporción de 5 es a 2 y la suma nos da 210, tenemos que encontrar como... Porque solamente sabemos la razón que están en los números, pero no sabemos como por qué razón se tiene que multiplicar, digo, por qué número se tiene que multiplicar esa razón para encontrar los valores reales. Por ejemplo, es como si hubiéramos simplificado los números, así lo explico generalmente. Por ejemplo, si hubiéramos tenido, pesquemos los números que nos dieron. Tenemos el 150 y el 60. Y eso los factorizamos, digo, los simplificamos dividiendo en 30. Y eso nos da 5 y 2. Entonces ahí tenemos la proporción en la que se encuentran los números. Aquí abajo está la proporción. Pero para llegar a los números reales tenemos que multiplicar ambos números por un término común. En este caso va a ser x. ¿Ya? Entonces de esa forma tienen que verlo, que desde la razón en la que están tienen que encontrar por qué número multiplicar ambos para llegar a los números reales. Que en este caso sería 150 y 60, y como nos preguntan el número menor sería el número 60. Ya, igual está interesante. Nos dice, si A, B y C son números reales, tales que, y esto es muy importante, nos dicen que A más B más C es igual a 0. Si nos dan eso, es por algo lo vamos a tener que ocupar. Y luego nos dicen, entonces el valor numérico de la expresión, y ahí nos dan una suma de varias fracciones. Aquí lo primero que es interesante de hacer es agrupar los que tienen igual denominador. ¿Ya? Ahí yo los puse con colores. Los que son rojos, los que son azules y los que son verdes tienen igual denominador. Y la sumé. Y eso fue lo que me quedó aquí abajito. ¿Ya? Y algo importante es que en este punto uno ya no puede hacer nada. Entonces uno tiene que recurrir al enunciado que te decía esa igualdad, de que la suma de A, B y C nos da igual a 0. Y tenemos que ocuparla a nuestro favor, porque si nos damos cuenta, en los numeradores solamente tenemos B más C, A más C y A más B. En cada uno de esos enunciados falta una letra. Aquí falta la A, aquí falta la B y aquí falta la C. Entonces nos podemos ayudar de la igualdad que nos dieron. Porque si pasamos el A, por ejemplo, restando hacia acá, nos quedaría que B más C es igual a menos A. O sea, este B menos C es igual a A. Lo podemos reemplazar. Lo mismo con el de abajo. Podemos sacar que A más C es igual a menos B, que sería como la letra que faltaría. La podemos reemplazar también. Y lo mismo con la última, que sería la C. Sería igual a menos C. Entonces aquí nos quedan tres fracciones que son muy fácilmente simplificables. Tenemos esta que simplificada da menos 1, esta igual y esta también. Entonces tenemos una suma de 3 menos 1. Y la suma de eso sería menos 3. ¿Ya? A mí igual me gustó este ejercicio. Lo importante es
siempre como ver de qué forma podemos ocupar lo que nos dan en el enunciado. Como aquí era como algo que se repetía, era como la tónica. Aquí nos faltaba la A, aquí nos faltaba la B y aquí nos faltaba la C. Así que eso era bien importante. Bueno, estos son cálculos de potencia. Lo importante es que el 9 lo podemos escribir como 3 elevado al cuadrado. Y de hecho, siento que he visto muchas veces eso en muchas guías. El 9 lo podemos escribir como 3 elevado al cuadrado. Entonces, como tenemos igual exponente, podemos multiplicar las bases. Entonces tenemos igual exponente, lo elevamos todo a 2 y multiplicamos aquí adentro las bases. Y por eso nos queda 6a menos 9 y todo eso elevado al cuadrado. Igual yo les voy a subir esto por si acaso al Classroom. Solamente que lo tuve listo recién hoy día. Por eso no se lo subiendo. Aquí, bueno, aquí se reemplaza. No tiene mucho sentido revisar este ejercicio. Aquí nos hablan del sucesor. El sucesor siempre se le agrega un 1, digo, se le suma un 1. Tampoco tiene como mucho misterio este. Pasamos al siguiente. Bueno, esto, no sé si alguien tiene como dudas si quiere que hagamos este ejercicio que es como de operación algebraica, que es como cómo resolver una ecuación. ¿A alguien le interesa ver este ejercicio? Porque igual es como ponerse a multiplicar, a sumar, a restar. ¿Alguien, alguno, alguna? ¿Sí? Ya. Veámoslo entonces. Voy a borrar esto. Lo voy a dejar aquí chiquitito. Dejémoslo aquí. Aquí nos dan una igualdad, ¿ya? Una ecuación. Y como tenemos una sola incógnita, me interesa llegar a los ejercicios del final igual. Como tenemos una sola incógnita y una sola ecuación, podemos resolverlo, ¿ya? Así que siempre tengan eso en mente, lo vamos a ver después en otro ejercicio de más adelante. Que siempre que uno tenga una sola ecuación y una sola incógnita, es posible encontrar una respuesta numérica. ¿Ya? Si tenemos dos incógnitas y solamente una ecuación, no podemos encontrar un valor a eso. Pero en este caso sí. Lo que se tiene que hacer es multiplicar de manera cruzada. ¿Ya? En el fondo tomar el 5x y multiplicarlo aquí. Y el denominador de esta multiplicarlo acá. Nos quedaría de la siguiente forma. 5x por 10 menos 7x. Y eso se iguala a 5x, que sería el numerador de la derecha. Y eso por 6 menos 7x. Y ahora hay que aplicar como propiedad distributiva, que sería multiplicar entre paréntesis. En el lado izquierdo un poco más fácil, porque solamente tenemos un término que multiplicar al paréntesis. Nos queda 10, digo, 50x menos 35x cuadrado. Aquí igual siempre tengan ojo con las letras, no se les vaya a perder alguna x en el camino. Y multiplicamos el siguiente. Yo lo multiplico generalmente de esta forma. El primero de acá con este y luego lo multiplico por el otro. Y luego paso al segundo. Multiplico por ese y luego por este. En realidad ahí cada uno puede tener su propio orden. ¿Cierto? 6 por 5, 30. 7 por 5, 35. Y el x cuadrado de nuevo. No se les vaya a confundir alguna x, alguna letra. Seguimos con el 4. 6 por 4, 24. Y 4 por 7, 28. Y como ambos son negativos, la multiplicación da un número positivo.
Y ahí aquí pescamos el lápiz y nos podemos simplificar lo que podamos. A primera vista podemos simplificar esos 35 porque están en lados contrarios de la igualdad y tienen el mismo signo. O sea que si lo pasáramos como hacia el otro lado, pues serían con signos negativos y se restarían. Pero no, para no escribir eso, más fácil borrarlo directamente y hacerlos desaparecer. ¿Ya? Y aquí tenemos que despejar entonces la X. Podemos pasar el 24, que es el único número que tenemos sin la X, hacia el lado contrario. Aquí sería 24, y esto es igual a 30x, que sería el que tenemos aquí mismo arriba, más 28x, y tenemos que pasar restando el 50x del lado contrario. Seguimos sumando y restando. 30 más 28 es 58, menos 50x. Finalmente 24 nos da que es igual a 8x. Por lo tanto, 24 partido 8 es igual a x. Y el resultado de esa división es 3. 8 por 3 es igual a 24. ¿Ya? Igual como les decía, son más que nada, si se pierden ahora, les falta como hacer más ejercicios de esto y ahí se van a empezar a sentir un poco más cómodos. Pero como que mucha ciencia no tiene. Igual tienen que tener cuidado de no multiplicar de más o que no se les pierda alguna letra. Y eso, es solamente práctica este ejercicio, este tipo de ejercicio. Ya. Por ejemplo, en este caso tenemos, hay una pregunta. No era pensado hacerla distributiva ya que tenía dos denominadores. Por la fracción, claro. Sí. Igual esta es una de las formas de resolver el ejercicio. Puede que alguno de ustedes tenga otra forma de hacerlo y también igualmente válida. Y este ejercicio en realidad es bien parecido a lo que hicimos antes. Solamente que como acá tenemos dos incógnitas, tenemos una n y una x, el resultado que vamos a obtener, en el fondo el valor de x que vamos a obtener no va a ser un número, porque tenemos la n entre medio. Entonces aquí es prácticamente lo mismo que antes. Hicimos, bueno, algo que hice fue este 1n, como por conveniencia, que a mí me pareció un poco más conveniente, fue pasarlo restando al lado derecho. ¿Ya? Aquí al lado izquierdo quedó solamente n partido n más x. Y al lado derecho quedó lo que teníamos antes, ¿cierto? El denominador. Lo voy a explicar un poco mejor esto. Porque al lado derecho me quedó x más n partido nx. Y le resté entonces 1 partido n. Pero como tienen denominador distinto, no se pueden sumar. Entonces tengo que amplificar la fracción de la derecha, la azul de la derecha, por x, para poder sumarle y que tengan el mismo denominador. Entonces lo que hice aquí fue multiplicar arriba y abajo por x. ¿Ya? En el fondo, esto quedó como lo mismo al lado izquierdo, pero el lado derecho quedó como x partido nx. Ya el 1 como que desapareció porque en el fondo quedó solamente como una x. Y por eso es que esta parte de arriba quedó como x más n menos x. Y quedó con el mismo denominador. Entonces, igual yo lo hice un poco más rápido, me salté como ese paso de amplificar la fracción de la izquierda al pasarla a la derecha, porque repito nuevamente, igual esto, como si podemos ganar tiempo en esas cosas,
Igual no siempre es recomendable hacerlo porque igual a veces uno necesita hacer como las cosas con seguridad. Igual en ese paso me pude haber equivocado y puede haber llegado a otro resultado fallando como en algo bien simple. Entonces, si se sienten con la confianza para poder hacerlo, pueden hacerlo. Y si no, tienen que hacer los pasos previos. Porque es mejor demorarse un poquito más y llegar a la respuesta correcta que equivocarse y terminar como un poco antes. Porque en el fondo, equivocarse en algo tan pequeño como eso. Y después el resto lo que hice fue lo mismo que el paso anterior. Tenemos una fracción al lado izquierdo y al lado derecho. Así que se puede multiplicar de forma cruzada. Ahí tenemos la primera parte. Y multiplicamos de forma cruzada eso también. Ah, algo que no les dije, que aquí este x se podía simplificar con este. Y por eso es que quedaba n por nx aquí abajo. N por nx. Digo, n por n más x. Y eso. Pero ya no me quiero extender mucho más en esto porque es solamente resolver como las operaciones algebraicas, sumar los que son iguales, y cosas por el estilo. Aquí lo que buscábamos era despejar x. Así que dejamos los x a un lado y pasamos dividiendo después lo que al factorizar y nos quedaba n partido n menos 1. Profe, ¿Sí? disculpe que lo moleste, es que lo que pasa es que se me apagó el computador y estaba en el otro grupo Ya. y no sé cómo Eh, volver. ya, pero tu nombre es Constanza Álamo, ¿cierto? ¿En qué grupo estabas? Ay, no sé, pero estaba en el otro, estoy segura. ¿Te acordás qué profe estaba? Era una chica, un... No era un profe, o sea, no era profesora. A ver, lo voy a mandar. Ah, está, dice Felipe y estaba con la profe Nicole. Lo voy a mandar a los dos con la profe Nicole. ¿Ya? A Felipe González y a Constanza. Eso es. Ya, la sala 2. Hoy Felipe González no te encuentro. Debería poder ir a la sala, me parece. Porque no me aparecía aquí en la lista que no están asignados. Así que no puedo hacer nada. Ya, voy a seguir. Sí. Estaba viendo algún ejercicio en particular, por si queréis, podemos volver a eso. Ya, el ejercicio 16. Bueno, igual este es bien simple porque hay que reemplazar, entonces prefiero como omitirlo y después si alguien tiene dudas me puede escribir al correo o algo por el estilo. Este está un poco más interesante. En este caso nos dice, un depósito está lleno hasta los 3 séptimos de su capacidad y se deben agregar 48 litros para completarlo. Y nos preguntan cuál es la capacidad entonces en litros del depósito. Entonces nos dicen en el enunciado que hay que agregar 48 litros para completarlo. Entonces los 48 litros corresponden a los 4 séptimos que hacen falta. ¿Ya? Entonces 4 séptimos de X, que en este caso X va a ser la capacidad del estanque, del depósito. 4 séptimos de X es igual a 48. Aquí el 4 séptimos lo podemos pasar al lado contrario invertido. Y nos queda que 48 por 4, digo por 7 cuartos, es igual a la capacidad del depósito. Aquí se puede simplificar el 4 con el 48. Nos queda solamente el 12 arriba. Y el 12 lo multiplicamos por 7 que nos da 84. Esa es la capacidad total del depósito. La clave está en identificar que los 48 litros que agregamos son los 4 séptimos que le hacen falta al estanque. Entonces ahí podemos calcular cuál es la capacidad total del estanque.
Bueno, este es más que nada un ejercicio de planteo el 18. Igual hay que darle un tiempo, no es tan fácil de sacar. Nos dice, a un colegio llegan como donación X cajas de y libros cada uno. Entonces cada caja tiene y libros y son en total X cajas. Y nos dicen que además Z son las cajas de los libros de matemáticas. El resto son de física. Solamente tenemos dos tipos de libros, de matemática y de física. Y nos preguntan cuántos libros de física hay. Primero tenemos que descubrir cuántas cajas de física hay. Nos dicen que el total son X y que las cajas de matemáticas son Z. Entonces la cantidad de cajas de física son X menos Z. Y cada caja tiene Y cantidad de libros. Entonces sería la cantidad de cajas de física por Y, que sería cuántos libros vienen en cada caja. ¿Ya? Eso con ese ejercicio. Igual hay que darle un tiempo. Este igual está interesante. Nos dicen, Eduardo tiene E años y su hermano menor, Carlos, tiene C años. Y nos preguntan, hace cuántos años Eduardo tenía la edad actual de Carlos? Esto con letra es un poco raro, ¿ya? Así que yo lo hice como con números. Así con números aleatorios, por ejemplo, decir Eduardo, que es el hermano mayor, tiene 29. Y el hermano menor, que es Carlos, tiene 21. ¿Hace cuántos años Eduardo tenía 21? En el fondo hay que restar 29 menos 21. Entonces la diferencia de ambos es la cantidad de años que haría falta como retroceder a la edad del hermano mayor para que tenga la edad del hermano menor. O sea, Eduardo hace 8 años, menos 8, tenía la edad de su hermano menor, por ejemplo. Entonces hay que ver la diferencia. Y por eso es que la edad del hermano mayor menos la del hermano menor. Este igual tiene harto de planteo. Mucho planteo este ejercicio. Nos dicen, un niño tiene en su mano izquierda 3 monedas más que en la derecha. ¿Ya? Así que yo lo escribí de esta forma. Lo escribí como que en la mano izquierda tiene una cantidad X. Digo, en ambas tiene, por ejemplo, una cantidad X. Pero en la izquierda tiene 3 monedas más. Que eso es lo que nos dicen. Luego, la siguiente parte del enunciado dice, si traspasa 3 monedas de la mano izquierda a la derecha, la mano izquierda queda con la mitad de lo que queda en la derecha. Entonces la primera parte de eso nos dice que traspasa 3 monedas de la mano izquierda a la mano derecha. Entonces se le restan 3 acá, solamente nos queda X, y se le suman 3 acá, nos queda X más 3. ¿Ya? Ignoren estos números de acá, llegamos más adelante a eso. Entonces le restamos 3 a la mano izquierda y le sumamos 3 a la mano derecha. Y nos dice que queda con la mitad de lo que queda en la derecha. Entonces, con esto nos dicen que la mano izquierda queda con la mitad. Entonces, para crear una igualdad tenemos que multiplicar por 2. ¿Ya? Cuando el enunciado dice tal cosa es la mitad de otra. Entonces, para establecer una igualdad, la primera tenemos que multiplicarla por 2, porque es la mitad. Entonces, la mano izquierda, que era la mitad, para establecer la igualdad, la tenemos que multiplicar por 2. Queda con la mitad de moneda, que es la que tenía en la mano derecha, que era x3. Y con esto ya podemos llegar al resultado, porque eso es una ecuación. Ya metimos toda la información que nos decía en el enunciado. Aquí más que nada pasamos la x restando, nos queda x y al lado derecho 3. Entonces x es 3. Pero nos preguntan cuántas monedas tiene en total. Entonces en la mano derecha tiene 3 monedas y en la mano izquierda tiene 6 monedas. En total tiene 9. ¿Ya? Entonces eso es bien importante el tema de la... Este ejercicio tenía mucho planteo. Ya, y yo quería llegar a esta parte que era como de la de suficiencia de datos. Con que les diga una ya se va a entender lo que quiero decir. Por ejemplo, con esto. Aquí nos preguntan qué edad tiene Benjamín. Y es una pregunta de suficiencia de datos.
Igual le voy a dedicar lo que queda de tiempo, que nos quedan 8 minutos, para conversarle de esta pregunta de suficiencia de datos. Algo bien importante es que en estos ejercicios no es necesario que lleguen al resultado. Por ejemplo, no es necesario llegar a la edad que tiene Benjamín. Con la información que nos dan, tenemos que ser capaces de discriminar si es que es posible encontrar la edad de Benjamín sin calcularla. Partiendo de la base de lo que le decía hace un rato, que si ustedes tienen una sola incógnita y una ecuación, van a poder llegar al resultado, al valor numérico de esa letra, en este caso la edad de Benjamín. Pero en el caso contrario, si es que tienen dos incógnitas, por ejemplo, tuvieran la edad de Benjamín y la edad de su hermano, y a la hora de escribir las ecuaciones nos damos cuenta que solamente tenemos una ecuación, en ese caso no podría ser posible llegar a un valor numérico. Siempre tiene que ser una incógnita, una ecuación. Y es por eso que después surgen los sistemas de ecuaciones. Eso creo que lo van a ver después. Creo que es lo que viene a continuación de esta unidad. Después vienen los sistemas de ecuaciones, que es cuando tenemos dos incógnitas y tenemos dos ecuaciones. O tenemos tres incógnitas y tenemos tres ecuaciones, y así infinitamente. Lo importante es que tiene que ser la misma cantidad de incógnitas y de ecuaciones. Ya, ahora sí la pregunta. Nos dice, ¿qué edad tiene Benjamín? Y nos dan dos opciones. La primera nos dice, la edad que tenía hace 5 años equivale a la tercera parte de la que tendrá en 15 años. Puede sonar un poco abrumador, pero hay que solamente plantearlo. La edad que tenía hace 5 años es igual a la edad que tiene ahora menos 5. Y nos dice que equivale a la tercera parte de lo que tendrá en 15 años. O sea, la edad que tendrá en 15 años partido en 3. ¿Ya? En este caso, tenemos una sola incógnita, que en este caso es B. Y en la de abajo, bueno, en la segunda opción, nos dice, en 15 años más tendrá el doble de lo que tiene ahora. Entonces, esta es la edad que tiene ahora. Eh, mm, bueno, en 15 años más, yo lo puse al lado derecho. Lo debía haber puesto al lado izquierdo para hacerlo un poco más gráfico. Pero dice que en 15 años más tendrá, o sea, será igual al doble de la edad que tiene ahora. ¿Ya? Nuevamente, en este caso tenemos una sola incógnita, en el caso de arriba y en el caso de abajo. Entonces, si nos podemos calcular, vamos a llegar a un valor numérico. No es necesario que lo hagamos ahora, porque eso no es la pregunta. Pero podemos saber que en este caso, cada una por sí sola puede llegar, con cada una por sí sola podemos llegar a la respuesta. Esa es la pregunta. Y les quiero mostrar una más en este caso, que es una pregunta un poco trampa. Pues aquí nos dice, ¿se puede determinar un número sabiendo que? La primera opción nos dice, su quinta parte, a ver, lo voy a escribir. Nos dicen su quinta parte más su 30% más su 30% equivale a la mitad de dicho número. Y aquí uno podría decir, ah, claro, por lo mismo que decía el profe antes, uno tiene solamente una incógnita, una ecuación, entonces es posible llegar al resultado. Pero la cosa es que si nos ponemos a escribirlo como de otra forma el enunciado, nos damos cuenta que en realidad no nos están diciendo nada. ¿Por qué les digo esto? Un quinto es igual a 2 partido 10. ¿Ya? Entonces con eso ya lo tenemos acá. El 30% es lo mismo que escribir 3 partido 10. Y el un quinto es lo mismo que escribir 5 partido 10. La cosa es que si resolvemos esto o juntamos las fracciones, llegamos a que nos dice que 5x partido 10 es igual a 5x partido 10. En el fondo, en la primera opción no nos está diciendo nada. En el fondo, eso siempre lo pudimos haber sabido porque no tiene sentido esa información. Con esa ecuación no podemos llegar a nada. Si tenemos, y eso es bien importante, que es lo que les quiero que les quede de esto, porque igual es bien importante para este tipo de preguntas, es que si llegamos a una ecuación en la que ambos lados es lo mismo,
la ecuación no nos sirve. Ya esa ecuación no nos sirve porque no podemos llegar a ningún resultado. Si no podemos a calcular algo con eso, vamos a llegar a indeterminado. No se puede resolver eso. Entonces, pese a que en este caso teníamos una sola incógnita y una ecuación, en este caso no nos servía eso. Así que tampoco se tienen que quedar tranquilos con eso. Entonces, ustedes me pueden preguntar, entonces en la anterior, ¿cómo sabíamos que sí se puede llegar al resultado? Bien, siempre nos tendríamos que poner a simplificar esto. ¿Ya? Como simplificar esto y dejarlo con dividir b partido 3 y 15 partido 3. Y ahí nos daríamos cuenta que en realidad no son iguales en ambos lados. Aquí abajo está mucho más claro. Nos dice que 2b es igual a b más 15. Eso claramente no es igual a ambos lados. Entonces, como que esa diferencia nos permite llegar a algún resultado. Pero si son iguales en ambos lados, no nos sirve. En cambio, la segunda opción nos dice, su 12% excede a su 10% en 4. ¿Ya? Y esto igual a mí se me había olvidado cómo era, lo tuve que buscar. Cuando nos dice el 12% excede, esa palabra excede es como si pusiéramos un signo de resta. El 12% excede a su 10% en 4. ¿Ya? Y en este caso claramente nos va a servir porque en el fondo es el 12% menos el 10%, nos queda entonces, uy, nos queda 2% de 100 es igual a 4. Eso claramente no es igual a ambos lados de la ecuación, entonces sí podemos llegar a algún resultado. Y entonces nuevamente les digo que aquí no nos importa llegar al resultado. Lo importante es saber si podemos calcular o no el valor. Y eso, aquí hay varios ejercicios de eso. El 21, el 24, el 25. Varios ejercicios que son con esa misma lógica. Entonces igual lo invito a que si tenían alguna duda con eso, le den como otra vuelta pensándolo de esa forma. Como no necesariamente llegando al resultado, sino que como adivinando, entre comillas, o viendo con esas cosas, con esas reglas que les dije, si es posible llegar al resultado. ¿Ya? Igual ya estamos en la hora. Entonces, ya tienen su control ahora mismo a las 7. No sé si alguien tiene alguna otra duda, alguna cosita que quiera que veamos ahora, así como rápido, para así dejarlos libres para que vayan a su control. Igual esto se lo voy a subir al Classroom, así que sí, ya buena Catalina. Recuerden, si tienen alguna duda, alguna cosa, al correo siempre, bueno, ahora yo personalmente estaba bien ocupado, así que quizá hay algún par de dudas en el correo que no he visto, pero eh, van a ser respondidas con prontitud. Chao, que les vaya bien. Están libres. Sí, pueden salir.